El clima extremo azota los Estados Unidos. Se nos pone serio el invierno. Los sectores del medio oeste serían los más impactados. Nos llega el frío y frío del bueno. Alrededor de 63 millones de residentes se encuentran bajo alerta ante la llegada de la mayor nevada de más de una década, según advierte el Centro de Predicción del Tiempo de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica. Durante el tiempo extremadamente frío o las tormentas invernales que están por venir, mantenerse abrigado y seguro puede ser todo un desafío. Las tormentas invernales pueden traer temperaturas frías, apagones, cortes en los servicios de comunicación y calles y carreteras cubiertas completamente de hielo. Para mantenerse y mantener a sus seres queridos seguros, usted debe saber cómo preparar su casa, su auto, antes de que llegue la tormenta invernal. Hola amigos, sean bienvenidos a ese Mediquito. Yo soy el doctor Leonel Céspedes, médico neurocirujano, y lo estaré acompañando siempre en temas relacionados con el mundo de la medicina. Y es que amigos, de acuerdo con los pronósticos del clima, esta poderosa tormenta invernal podría impactar a más de 2.000 kilómetros, 1.250 millas aproximadamente del territorio estadounidense, causando nevadas, hielos y tormentas eléctricas a lo largo de todo el país. El fenómeno se extenderá desde las llanuras hasta la costa este, incluso en áreas que no suelen verse afectadas por el clima invernal. Se prevé que el mal clima dure al menos hasta la primera quincena de enero. La alerta del clima invernal va desde las llanuras hasta el Atlántico Medio. Entre los estados que verán densas capas de nieve se encuentra Kansas, Indiana, Nebraska, Ohio y Missouri. Las regiones más afectadas, por supuesto, serán Kansas City, San Luis, Indianápolis, Cincinnati y DC, al esperar aproximadamente 8 pulgadas de nieve. En Baltimore, Maryland y Filadelfia, Pensilvania, así como algunas partes de Virginia, se espera entre 5 y 12 pulgadas de nieve. Escúchenlo bien, entre 5 y 12 pulgadas de nieve. En estados como Arkansas, Luisiana y Mississippi se esperan tormentas eléctricas severas acompañados de un frío extremo. Y es que, por supuesto, este mal clima traerá consigo considerables alteraciones en la vida diaria, incluidas condiciones de conducción peligrosas o imposible y cierres generalizados, por lo que se recomienda quedarse en casa y no conducir bajo la tormenta. También se prevé cortes de energía, como ya le había comentado, en este tipo de eventualidad en áreas con más de 4 pulgadas de acumulación de hielo debido a la lluvia helada. Las olas de frío, acompañadas en ocasiones de fuertes nevadas, pueden ser motivo de accidentes y suponer un riesgo para la salud de las personas. Cabe tener en cuenta, además, que el frío no afecta a todas las personas por igual, y las más vulnerables, como personas mayores con enfermedades cardíacas, con bajo peso, niños y niñas o mujeres embarazadas, entre otras, son las que más suelen sufrir las inclemencias de este tipo de temporal. La consecuencia más grave de la exposición al frío es la hipotermia o pérdida de calor, cuyos síntomas son una disminución considerable de la temperatura corporal por debajo de los 37 grados, temblor, dolores en los músculos, rigidez y calambres o confusión, así como dificultad de concentración y alteración de la memoria, entre otros, son los principales síntomas que podemos encontrar. Pero, ¿qué es la hipotermia? La hipotermia, del griego hipo, que significa debajo de, y terme, que significa calor, es el descenso involuntario de la temperatura corporal por debajo de los 35 grados Celsius o 95 grados Fahrenheit, medida con un termómetro. Si la temperatura ambiental es muy baja, la temperatura corporal desciende bruscamente. Una caída de solo 2 grados Celsius, o sea, 3,6 grados Fahrenheit, puede entorpecer el habla y el afectado comienza a enlentecer el pensamiento. Si las temperaturas descienden aún más, el afectado puede perder la conciencia e incluso morir. Se considera hipotermia leve cuando la temperatura corporal se sitúa entre 33 grados Celsius y 35, que son 91,4 Fahrenheit y 95 Fahrenheit, y va acompañado de temblores, va acompañado de confusión mental,
torpeza de los movimientos y un cuerpo tembloroso. En esta primera fase, la temperatura del cuerpo desciende entre 1 y 2 grados por debajo de la temperatura normal. Se producen escalofríos que pueden ir de leves a fuertes. La víctima es incapaz de realizar tareas complejas con las manos y estas se entumecen. Los vasos sanguíneos más alejados, o sea, los distales en las extremidades, se contraen, disminuyendo así la pérdida de calor hacia el exterior por la vía aérea. La respiración en estos casos se vuelve muy rápida y a la vez muy superficial. Aparece la llamada piel de gallina y se eriza el vello corporal en un intento de crear una capa aislante de aire en todo el cuerpo. Por supuesto, esta última es de uso limitado en los seres humanos debido a la falta de suficiente pelo, pero útil en otras especies. A menudo el afectado experimenta una sensación cálida como si se hubiese recuperado, pero es en realidad la partida hacia la etapa número 2. Otra prueba para ver si la persona está entrando en la fase número 2 es que no sean capaces de tocar su pulgar con su dedo meñique. Es el primer síntoma de que los músculos ya no funcionan. Se caracteriza entonces por vasoconstricción, aumento del metabolismo, aumento del gasto cardíaco, taquicardia y taquipnea, o sea, aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la frecuencia respiratoria. Entre 30 grados Celsius y 33 grados Celsius, que serían los 86 Fahrenheit y 91.4, se considera hipotermia moderada y los síntomas anteriores se suman además desorientación, estado de estupor o somnolencia, además de pérdida de la memoria. En esta fase número 2 desciende en 2 a 4 grados. Los escalofríos se vuelven más violentos. La falta de coordinación en los músculos se hace mucho más evidentes. Los movimientos son lentos, costosos, acompañados de un ritmo irregular y leve confusión, a pesar de que la víctima puede parecer completamente alerta. Si en la primera fase habíamos visto la vasoconstricción, en esta fase los vasos sanguíneos se contraen aún más cuando el cuerpo focaliza el resto de sus recursos en mantener los órganos vitales. La víctima se vuelve más pálida, los labios, las orejas, los dedos de las manos y de los pies pueden tomar una tonalidad que recuerda un poco el color azul. Por debajo de los 30 grados o los 86 grados Fahrenheit se trata de una hipotermia grave y comporta pérdida de la conciencia, dilatación de las pupilas, bajada de la tensión arterial, así como de los latidos cardíacos que se encuentran muy débiles y casi indetectables. En esta fase número 3, la temperatura del cuerpo desciende por debajo de aproximadamente los 32 grados Celsius, que son los 89,6 grados Fahrenheit. La presencia de escalofríos por lo general desaparece. Empieza a ser patente la dificultad para el habla, lentitud en el pensamiento y amnesia. También suele presentarse la incapacidad de utilizar las manos y las piernas. Ya a nivel más interno, los procesos metabólicos celulares se bloquean. Por debajo de los 30 grados o los 86 grados Fahrenheit, la piel expuesta se vuelve azul. La coordinación muscular se torna muy pobre. Caminar se convierte en algo casi imposible. Además, la víctima muestra un comportamiento incoherente, irracional, incluyendo esconderse entre cosas o incluso estupor. El pulso y el ritmo respiratorio disminuyen de manera significativa, pero pueden aparecer ritmos cardíacos rápidos, conocidos como taquicardia, que ya se lo he mencionado en este video. Los órganos principales fallan, se produce la muerte clínica. Debido a la disminución de la actividad celular en la hipotermia de fase 3, tarda más tiempo de lo habitual en producirse la muerte cerebral. Pero, ¿qué podemos hacer para evitar estos estados tan graves que vimos anteriormente? Pues entre las medidas incluyen impermeabilizar toda su casa. Aísle todas las tuberías de agua ubicadas a lo largo de las paredes desde el exterior para reducir así la probabilidad de que su suministro de agua se congele. Es recomendable además instalar masillas alrededor de las puertas
puertas y las ventanas, instale materia aislante en las paredes y el ático. Además, instale contraventanas o ventanas aisladas térmicamente o cubra las ventanas con plástico desde adentro. Además, repare las goteras que haya en el techo de su casa y corte las ramas de los árboles que podrían caer sobre su casa o otras estructuras durante todas las tormentas. Si usted o un ser querido tiene más de 65 años de edad, ponga un termómetro fácil de leer en cualquier lugar dentro de la casa donde lo vea con mucha frecuencia. Nuestra capacidad de sentir un cambio en la temperatura disminuye con la edad. Los adultos mayores entonces son más susceptibles a los problemas de salud causados por el frío, por lo que es recomendable revisar la temperatura de su casa durante estos meses de invierno. Entre otras recomendaciones que te puedo brindar ante este tipo de situación se destacan: no tomes medicamentos sin receta médica, pues algunos medicamentos precipitan los problemas derivados de la exposición al frío. Se debe de beber líquidos aunque prácticamente no tenga sed, sobre todo y principalmente agua. Toma una alimentación variada y consume diariamente fruta. Bebe líquidos calientes y azucarados y evita el consumo de alcohol, ya que este es un vasodilatador y produce una falsa sensación de calor. Cuando las condiciones sean tan adversas, viaja solo si es necesario y hazlo con el depósito lleno. Lleva cadenas y la batería del móvil cargada. En el hogar, por otro lado, además de las medidas que ya le comenté, también se pueden aplicar algunos consejos básicos que incluyen procurar estar en habitaciones donde haya un foco de calor o te puedas abrigar. Utiliza las medidas tradicionales que tengan a tu alcance como mantas, estufas, radiadores para abrigarte. Ten a mano también velas, linternas con pila de repuesto, estufa y cocina de campaña. Asegúrate del correcto mantenimiento de la estancia, es decir, cierra las ventanas y baja las persianas para evitar que las corrientes de aire o agua entren a tu hogar, y además ventila la casa para renovar todo el aire. En el caso que uses braseros de carbón que en realidad están desaconsejados o fuego, recuerda dejar entrar el aire de vez en cuando para no correr el riesgo de asfixia. Aléjalos, por supuesto, de cualquier elemento inflamable para evitar los riesgos de incendio y ocurran otros tipos de accidentes en el hogar. Y si sospechas que puedan no funcionar, no los uses. Recuerda también apagar las estufas eléctricas y de gas durante la noche. Pero, ¿qué pasa si te encuentras en el exterior durante una ola de frío? Primeramente, procura buscar un refugio en un lugar que esté lo más cerrado posible. Si tienes que permanecer en el exterior, procura resguardarte del frío y de toda la humedad. Evita asimismo la entrada de aire extremadamente frío en los pulmones, protegiéndote el rostro y la cabeza. Ten en cuenta que es preferible llevar varias prendas ligeras superpuestas que una sola de tejido grueso. En cualquier caso, si tienes que hacer actividades en el exterior durante las horas de más frío, es decir, una vez que haya oscurecido o estén activas estas tormentas de nieve, no olvides abrigarte, no lleves prendas apretadas o mojadas, bebe líquidos calientes y azucarados como ya te comenté, y no tomes bebidas alcohólicas y permanece en movimiento. Y si tienes que realizar algún viaje en coche, busca por favor información sobre los riesgos de climatología en las zonas por las que vayas a pasar. Prepara el vehículo, revisa los frenos y neumáticos y sistema de alumbrado y no olvides reponer el líquido anticongelante. En última instancia, si las condiciones meteorológicas son adversas, considera siempre por favor aplazar el viaje. Durante la nevada, protegerse resulta crucial. Informarse es vital durante una nevada. Por ello, ten en cuenta que estés donde estés, mantenerte informado a los avisos de tormenta y su evolución, así como seguir canales y medios de comunicación oficiales, es de mucha importancia. Además, debes mantenerte alejado de los bulos que circulan por las redes sociales y no hagas circular a tus contactos. A ello hay que añadir los riesgos que implican estar en un coche durante una ventisca o aire frío fuerte de nieve, ya que reduce de forma considerable la visibilidad. En casos así, permanece siempre dentro de tu auto y no trates de caminar hacia un lugar seguro. Ata un trozo de tela de colores llamativos, preferiblemente el rojo, a la antena para que el equipo de rescate siempre lo vea.
Enciende el motor y usa la calefacción durante aproximadamente 10 minutos por hora y mantén el tubo de escape sin obstrucciones para que los gases no retornen hacia el interior del automóvil. Deja la luz del interior encendida cuando el motor esté en marcha para que puedan verte. Asimismo, mientras estés sentado, mantén en movimiento tus brazos y piernas para hacer circular la sangre y conservar el calor del cuerpo. Mantén además ligeramente abiertas una de las ventanas del lado opuesto a la dirección del viento para dejar entrar oxígeno. En caso de que estés circulando, no lo hagas en un punto muerto y ve a una baja velocidad. Tampoco de giros ni frenos bruscamente. En su lugar, acelera poco a poco y aumenta la distancia de seguridad con el vehículo que tienes delante. Y después de estas nevadas, ¿qué hacer? Pues que haya pasado el temporal no quiere decir que debamos desentendernos del todo. Tendremos que seguir tomando las medidas pertinentes, ya sea para paliar las consecuencias o para minimizar los riesgos si se vuelven a producir. En conclusión, evita primeramente coger el coche si no es estrictamente necesario en estos temporales. Si es así, recuerda llevar siempre neumáticos de invierno, depósito completamente lleno, móvil con batería cargada, cargador y alimentos y agua, así como ropa y abrigo. Si te quedas atrapado en el coche, ten presente que lo mejor es quedarse dentro y avisar a emergencias, y que se recomienda poner la calefacción y abrir un poquito la ventana para que circule el aire. Llena la bañera de agua para que si se te congelan las tuberías tengas agua disponible durante todo el día. Disponer de agua en general es uno de los principales consejos, así que llena recipientes y compra botellas de agua potable. Y hasta aquí el video de hoy. Te estaré dejando aquí a mi lado un video sobre un virus que está causando muchos brotes en los Estados Unidos. Me estoy refiriendo al norovirus. Recuerda compartir toda esta información para que llegue así a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestros familiares. Gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto en un próximo video.